Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón. Este domingo espléndido, un domingo feliz, un domingo con cosas pero muy buenas, muy interesantes, muy aleccionadoras, conociendo experiencias que muchas veces la gente, cuando piden educación de calidad, no es que no la pidan, la pueden pedir, pero hay educación de calidad. Hay modelos de educación de calidad, ustedes lo han visto en este programa. Pues yo les traigo hoy como invitada a una amiga, a una colega, a una persona a quien le debo muchas oportunidades, porque los congresos que hace todos los años me invita y uno aprende muchísimo. Además, ver en un hotel que coge 1,000 personas, ver 1,500 maestros, solo esos congresos en que convocan tanta gente. Y todos son de educación. Entonces yo pienso que el coloquio de hoy es un coloquio en el que vamos a hablar de un proyecto que tiene mucho de innovación. Y ustedes saben que hoy en día los educadores, no voy a decir lo moderno porque entonces yo no quepo, pero los que más o menos nos mantenemos al día, sabemos que tenemos que hablar mucho de innovación, tenemos que estar leyendo, tenemos que hacer investigaciones para poder hacer innovaciones. Y hoy la invitada es una digna representante, como apasionada de la educación, como especialista graduada en la Universidad Católica de Santo Domingo, especialista graduada en la Universidad de Salamanca y especialista graduada en Barnard School of Business. Y ella, educadora, especialista en liderazgo, especialista en tecnología educativa, especialista en todo aquello que hace que en una escuela los niños aprendan. ¿Quién es ella? La amiga Ángela Español. Ángela, bienvenida a Coloquios. Feliz de que hayas podido aceptar la invitación. Muchas gracias, doña Jacqueline. El gusto es todo mío. Me siento aquí como en casa, conversando de lo que nos apasiona, y uno repasa los títulos, pero la verdad que nos mueve el compromiso y el corazón por la educación, y no cualquier educación, sino una educación de calidad, la que merece cada niño y cada niña de nuestro país. Así es. Tú sabes que yo siempre pienso mucho en ti y te asocio la palabra apasionada, que yo sé que tú sabes que Google, LinkedIn, Wikipedia, y me imagino que el ChatGPT le llaman a Ángela Español la apasionada en la educación. Entonces yo quiero que nuestra audiencia sepa que estamos con una mujer, con una joven que es una apasionada, y eso es lo que nos une, que las dos somos apasionadas. ¿Por qué? Para que tus hijos, para que el país, para los países que nos están viendo, los educadores, sepan que la pasión lleva a comprometer en la educación. ¿Cómo fue que tú empezaste, Ángela, en la educación? ¿Qué te movió a ti? ¿Dónde, cuándo y dónde tú descubriste tu vocación? Yo tenía como 7 años cuando descubrí que lo que quería hacer el resto de mi vida era ser maestra. Llegaba del colegio, yo estudié en un colegio de monjas altagracianas, y llegaba y replicaba con mis muñecas lo que me daban la profesora. Mi mamá y mi papá decían, con ella no hay secreto, porque la clase la repite igualita. Cuando yo era pequeña, eso era una gracia, me compraron pizarra, yo seguía con las muñecas. Más grandecita, entre los 10, 12 años, los vecinos venían, hacíamos una clase. Ya cuando fui creciendo, se empezaron a preocupar y decían, ay caramba, va a ser maestra de verdad la muchacha. No tenían en mente que tú fueras médico. Querían que yo fuera relacionadora pública, porque mi papá, que en paz descanse, decía que yo era la mejor relacionadora pública que él había conocido natural, y que yo tenía que estudiar eso, algo así de negocios internacionales o diplomacia, pero nunca se imaginó. Pero eso es genético, porque es verdad que tú eres una buena relacionadora pública. Pero yo lo asociaba a la educación. Yo decía, bueno, pero es que un educador tiene que tener todo eso, saber comunicar correctamente para poder enseñar, saber hacer gestiones para favorecer la educación de los niños, y yo siempre lo vi muy claro y lo combiné. El tiempo fue pasando,
La educación, desafortunadamente, en el momento que yo me gradué no era muy bien vista. Mis padres preocupados, como, ay, ¿cómo le va a ir a ella estudiando educación? Y me hicieron una sutil persuasión y yo estudié primero administración de empresas. Y cuando me gradué en la Pucamaima, le dije a mi papá, pero tú sabes qué, ahí está tu título, pero yo quiero estudiar educación. Y él me dijo, estudia lo que tú quieras. Y de ahí en adelante siempre he ido fortaleciendo el camino de la educación. Afortunadísimamente he dado todos los pasos. Fui profesora de preescolar, profesora de primaria, fui coordinadora en el Colegio Don Bosco, un colegio muy grande, eso me amplió también la mirada. Y luego, desde hace ya más de 25 años, empecé a trabajar en proyectos sociales. Yo creo que de las especialidades que usted mencionó, la verdadera especialidad fue la oportunidad de entrar a la escuela dominicana y empezar a ver la verdad. Una cosa es una clase con un grupito de niños y luego... Una vocación apoyada en un sentimiento de solidaridad. Absoluto. Y ver las maestras, el esfuerzo que hacían, la falta de recursos a veces incluso para poder promover una clase de calidad innovadora. Y me fui entrando a los corazones de las maestras, me dejaban dar una clase de vez en cuando, modelo, y yo visité... ¿Eran escuelas públicas? Escuelas públicas todas. Tuve esa oportunidad de ser acompañante en un proyecto en el año 2004, que era para la erradicación del trabajo infantil, toda la zona sur, y eso fue Azua, San Juan, Barahona, y ahí yo me enamoré de nuevo de la educación, y dije, ahí es que está el corazón, y aprendí muchísimo. Era yo que se suponía que iba a llevar, pero en realidad lo que yo aprendía diariamente entrando a las escuelas es impagable. No tengo cómo pagarle a todas las maestras que me abrieron sus puertas. Y todavía... en ese entonces tú encontrabas escuelas que, las voy a llamar modelo, en las cuales fuera la práctica, la pasantía, el ir a empoderarte de lo que pasaba en un aula, eran escuelas que realmente te enseñaban. Sí. Eran dignas de inspirarte. Mire qué interesante su pregunta, porque el proyecto como tal era en las zonas más pobres del país, toda la zona sur, y luego amplió a los bateyes del este. Entonces usted sabe las precariedades que hay en esas zonas, y hace 20 años todavía más. Entonces puede ser que fueran escuelas muy precarias, el aprendizaje estaba en los recursivos de los maestros y los directores para poder ofrecer lo mejor que tenían con las carencias que habían. Y sí le puedo decir que encontré muchos maestros estrellas, tal vez no una escuela con todo lo que aspirábamos, pero algunos maestros que yo misma decía, si este maestro replica lo que está haciendo con los otros, esta escuela se salva, esta escuela florece. Y así fuimos haciendo, una maestra en su propia zona, en el contexto, conociendo mejor que nadie las necesidades, cómo uno le empoderaba como líder, y una sola maestra movía una escuela completa, o una sola directora, un solo director. Y eso sí le puedo decir que tengo con nombre y apellido anotado en los bateyes, en Pedro Corto, en Capulín, en San Juan, donde yo llegaba y preguntaba por la maestra, que era la que movía el mundo, no de la escuela, de la comunidad completa. Y ahí fue que yo fui profundizando sobre el valor que tiene nuestra profesión. Uno estudia ilusionado, pero se queda corto hasta que va ampliando el panorama. Y yo decía, bueno, la escuela, la educación, los aprendizajes, pero en esa experiencia yo aprendí que la escuela es el corazón de una comunidad, y que la escuela no solamente existe para que los niños aprendan, sino para que los niños sean. Y siendo, entonces suman a una comunidad, y eso a mí me transformó la vida hasta el día de hoy. He estudiado muchísimo después de ahí, pero ninguno me da el título de lo que aprendí con esa experiencia. Eso lo agradezco infinitamente. Oye, me estoy fascinada oyéndote, y tengo muchos años contigo, pero yo tengo que decirlo de esta manera, para un público, nuestro público, el público que yo he aprendido a querer, porque es la audiencia que nos acompaña los domingos. Y esa audiencia sabe, ustedes saben, que este programa es para traer líderes que presenten modelos. Y como muchas veces se habla de que la educación está mal, y que la educación no tiene calidad, y que la educación no sirve, y que la escuela y que no tienen luz, que no tienen agua, no tienen baño, o que la maestra no sirve, muchas de esas cosas pueden tener fundamento en algunos casos. Hay escuelas efectivamente que no son modelos en infraestructura, y hay maestras que tampoco son modelos como profesora o como enseñante. Pero traer gente como invitada, como Ángela, les dice a ustedes que este programa les asegura
que hay modelos de calidad en la educación dominicana, que hay sitios donde se están aprendiendo, que ya hay encuestas que señalan que hemos mejorado un poco. Vamos avanzando. Y no lo estoy defendiendo porque yo trabajo en el ministerio, trabajo en muchísimos sitios que tienen que ver con educación. No. Este programa es mío. Cuando digo mío me refiero, no les respondo ni a gobierno ni a instituciones. Pero ustedes se han pensado, cuando yo les hablo y les digo el largo plazo de la educación de calidad, no empieza en el primer grado cuando aprenden a leer, pero si no aprenden a leer no va a haber calidad después. Pero el niño entra a los 5 años, si es que entra al inicial 5 años, porque ya hay preescolar que están entrando a los 6 meses, al año, a los 2 años, a los 3 años. Bueno, en educación se está hablando ya de 3 y 4 años, pero oír a Ángela me hace pensar con tanto orgullo, y esto lo digo, estaba hablando con el doctor Oscar Amargor, lo hablaba con la doctora Shecker, decíamos, nos está dando trabajo, paso a paso, estamos dejando el forro en esto, pero Ángela, qué gusto da oírte hablar, muchacha tan joven como tú, que cualquiera que te oye cree que está hablando de la escuela donde yo me formé, porque en la escuela donde yo me formé, el maestro era el líder de las comunidades, y en esos maestros eran hoy nombres de calle, de escuela, de museo, eran los líderes nacionales. Yo no sé si le pagaban o no le pagaban, porque jamás oí decir si comían o no comían, si vivían bajo un techo o no vivían bajo un techo. Lo único que les movía a ellos, lo único que yo conocía de ellos, y lo único que yo recibía de ellos, era primero amor y segundo conocimiento. Y esa fue la escuela donde yo me formé. Pero parece que tú llegaste a buen tiempo porque estás describiendo la que hay que recuperar, escuela. claro que sí. Estás describiendo la misma escuela. ¿Y tú estás hablando qué? ¿De los años 90? Alrededor del 2000, al principio del 2000. Al principio del 2000. Ah, sí, mencionaste el 2004. Óyeme, pero qué bueno oír. Ahora dime, ¿tú tuviste alguna experiencia formando maestras? Sí, claro que sí. En ese proyecto y hasta la fecha se hacía el doble trabajo, la formación y luego de la formación el acompañamiento para verificar una buena práctica a partir de la formación. En mi experiencia, la formación que he podido brindar ha sido siempre metodológica, cómo se maneja una planificación, cómo se lleva a la práctica, cómo se gestiona un grupo de estudiantes, cómo el cerebro de los niños y las niñas funciona en relación a cómo planifica y diseña la maestra o el maestro su clase. Esa comunicación que hay entre el maestro y los estudiantes para que se dé la magia, que es el aprendizaje, es en lo que he transitado todos los procesos formativos hasta el día de hoy, que posiblemente no es una especialización en un área académica específica, pero es un transversal para todas las áreas. Un maestro tiene que ser un artista de la comunicación, tiene que ser un experto en la gestión de los sentimientos de los niños, tiene que leer el ambiente, y esas son las cosas que yo humildemente he podido entregar a las maestras y a los maestros. Es cómo tú llegas al ambiente, entiendes cómo se siente la atmósfera, cómo eres un mediador para que la atmósfera se modifique y el aprendizaje pueda darse, y también ayudar a los maestros y a las maestras a comprender que todo eso hace parte muy relevante de lo que es el proceso de aprendizaje. Una cosa son los contenidos y el conocimiento profundo que un maestro debe tener sobre la clase que imparte, definitivamente y sin discusión. Otro gran renglón son las competencias que evidentemente el maestro debe tener para poder transferir y ayudar a los estudiantes en la práctica a conseguirla, pero para mí el arte está en saber ser un maestro. Cuando tú llegas a un salón de clases y en una sola mirada tú puedes leer el ambiente, saber si te están atendiendo y sobre todo saber actuar inmediatamente en la modificación del entorno para que el aprendizaje pueda darse. Creo que eso, lo que más me ha ayudado ha sido las veces que he podido ser facilitadora o conferencista, cuando tú aprendes a leer la audiencia y tú vas en tu disertación o en tu discurso o en tu taller y viendo la reacción de la audiencia, tú sabes si vas bien o si tienes que hacer una modificación. Y hemos transferido esa experiencia para que las maestras y los maestros puedan hacerlo con sus estudiantes. Cuando un niño cambia de ánimo, cuando no está atento, en lugar de accionar con un castigo, con una represalia, es inmediatamente actuar sobre qué está pasando, que el aprendizaje no se está dando aquí y poder modificar directamente.
Yo le llamo a eso abrirle los brazos al niño, abrazarlo cuando viene tanto con la cara triste o con lágrimas, como cuando viene con la cara alegre. Dos cosas, oyéndote con el entusiasmo con que te estoy oyendo. Tu papel en el IFODOSU, entiendo, tú sabes que tengo mucho orgullo en el IFODOSU porque en mi gestión de titular de educación fue que hicimos IFODOSU Universidad, Instituto de Estudios Superiores en formación docente, pedagogía. Y yo sé que en el IFODOSU, 7, 8 años tú tienes ahí, ¿verdad? En la Junta de Directores. Como sociedad civil. Así es, a título personal. ¿Cuál ha sido tu experiencia en el IFODOSU? ¿Qué tú sientes? Primero, ¿qué has ganado y qué has dado? Usted me pregunta justo... Te pregunto, y no quiero interrumpirte, es porque como el IFODOSU es el que tiene mejores resultados en los concursos, yo quiero que la audiencia sepa que sí que hablamos de que no forman bien las universidades, pero sí hay universidades que forman bien, sí las hay, y el IFODOSU es la que mejores resultados tiene. Vamos a ver qué nos dice Ángela de lo que ella ganó en el IFODOSU y de lo que ella le dio al IFODOSU. Gracias por preguntármelo de esa manera, porque yo la escuchaba y yo decía, bueno, la verdad es que se me haría difícil decir lo que he dado porque he recibido mucho más. Tengo un poquito más de 7 años aportando tiempo, más que nada en la Junta de Directores a título personal. Yo creo que eso es que yo soy una persona muy afortunada y tuve la suerte de ser invitada a pertenecer a la Junta y la suerte de haber sido elegida, lo hago con mucha honra. Me hace sentir muy orgullosa ser parte. Fuiste escogida por un presidente. Fui escogida por el presidente, es correcto. Y la verdad es que ha sido una escuela para mí. Yo ya sabía que el IFODOSU era una institución de calidad. Yo pertenezco a la Coalición Latinoamericana de Excelencia Docente con usted y somos miembros y además somos fundadores y coordinadores. Y yo conociendo el IFODOSU y entonces enfrentando los diálogos, las conversaciones con los colegas de la coalición, yo siempre he tenido como el orgullo de decir, wow, la universidad pedagógica de nuestro país es 5 estrellas. Realmente es pública, es gratis y tiene los estándares y se puede comparar con universidades de la región de Latinoamérica. Y no solo se puede comparar, puede mostrar prácticas que todavía a algunos países le hacen falta, como la práctica docente, como los procesos de ingreso a la carrera, que antes de que hubiese normativa ya el IFODOSU tenía un formato distintivo de ingreso a la carrera. Yo he aprendido infinitamente, sobre todo en el marco de la Junta, siendo una institución pública, he aprendido mucho de rigor, de cómo se toman las decisiones, de cómo se discuten las cosas, y una organización pública que tiene ese rigor para su toma de decisiones, esa gobernanza, definitivamente tiene que dar buenos resultados. Cuando los concursos de oposición... Tiene mucho respeto a la sociedad civil, a los representantes que son menos que los del Estado. Por supuesto. Pero siempre he oído... Porque hay una estructura y hay una normativa que respalda ese órgano y se respeta. Y lo respetamos los que somos a título personal, pero lo respetan también hasta ahora, afortunadamente, los que son representantes del Estado, que son a título del cargo que ocupan. Lo que se discute en el foro de la Junta de Directores de IFODOSU es un modelo a imitar, porque inmediatamente es lo que le da vida a la institución. Y es justamente cuando se toman decisiones administrativas, se toman decisiones académicas, se pone sobre la mesa las mejores prácticas, miramos los marcos globales y eso hace que la institución se mantenga con ese estándar de calidad. El IFODOSU, y así lo dice un estudio que se hizo hace unos años, tiene un alto reconocimiento también por la sociedad. En cualquier lugar donde hay un recinto, donde hay estudiantes, donde hay escuelas que contratan a los estudiantes, incluso escuelas privadas que están esperando a los egresados de IFODOSU en Santiago, en donde sea, para contratarlos, hay un respeto que es hasta digno de estudio, doña Yaque, porque una universidad pública verdaderamente financiada y becando a los estudiantes, pero con ese rigor. El estudiante tiene hasta el inglés como segundo idioma, tiene un proceso de profundizar e interiorizar los valores, los procesos reflexivos de un educador hasta
hábitos de convivencia, porque un maestro, usted sabe que no es una profesión cualquiera, es una profesión integral, que definitivamente tiene que pasar por demasiado, no solamente conocimiento, es un ser humano, porque va a formar a las generaciones. Y cuando usted decía que usted estudió en esa escuela que yo mencioné, yo pensé en Isfodoso. Yo dije, en Isfodoso se están formando esos profesores que nos van a hacer recuperar, por supuesto, y el Isfodoso definitivamente eso. Yo he aportado tiempo, yo creo que he aprendido mucho más de lo que he podido dar, pero hay un componente que admiro mucho de la composición de la Junta y es el balance que hay entre las personas que somos parte. Yo, por ejemplo, soy parte de un equipo de pedagogos, y hay un equipo que ve las finanzas y hay un equipo que ve los temas legales. Entonces, el balance... Comunicaciones, es correcto. Entonces, el balance que hay entre los perfiles nos permite, yo humildemente aporto en educación, en mejores prácticas de formación docente, voy viendo marcos para aportar, pero aprendo mucho. El de comunicación hace el aporte de cosas que yo no conozco y me voy nutriendo, la parte financiera la ve un equipo y hemos aprendido muchísimo. Eso es una institución digna de ponerle la mirada y de hacerla más visible incluso afuera del país, porque como desde la coalición trabajamos con tantos países, yo sé que hay prácticas, por ejemplo, la práctica docente, ese modelo de práctica docente, hay muchos países que no lo tienen y nosotros podemos empezar En Infodoso tenemos 155 recintos escolares donde nuestros estudiantes hacen sus prácticas. Y tiene un componente especial que es que no dejan la práctica para un solo semestre, sino que la práctica es a lo largo de toda la carrera, porque usted sabe... Eso es parte de la normativa. Parte de la normativa, pero el Isfodoso tiene el modelo que inspiró la normativa, porque eso viene desde mucho antes. El modelo de excelencia. Es correcto, eso viene desde mucho antes. En estos días, en un programa nuestro aquí, la audiencia tiene que recordarlo, estábamos hablando de las instituciones donde la política partidista no tiene nada que ver. Y yo hablaba de que en el sistema educativo, pero hablando en los tres sectores, ¿no? Preuniversitarios, educación superior y formación técnico profesional. Yo quiero decirte que ese Isfodoso que tú describes es la universidad pública a la que aspiramos. ¿Por qué? Porque de la manera en que tú describes cómo se maneja la junta de directores, el respeto que hay, las normas que se cumplen, cómo los estudiantes no solamente están becados porque el Estado lo paga, los que tienen vivienda, viven gratis, tienen comida, tienen texto, lo tienen todo. Entonces yo quiero decirle a la audiencia que en materia universitaria, estoy hablando de universidad pública, en materia universitaria podemos poner de modelo en institucionalidad, sin ningún tipo de partidarismo político. Puede haber habido en algún tiempo algunos riesgos, pero podemos decir que el Isfodoso es reconocido por la institucionalidad como una universidad pedagógica que, perteneciendo al Ministerio de Educación, es pública y pertenece a la nación. Ángela, tú fuiste fundadora, tú diriges, tú eres la gran promotora. Yo he tenido la suerte de haber sido invitada por ti en muchas cosas. Recuerdo aquel desayuno. Yo recuerdo aquel desayuno que estaba en Estados Unidos. Me pusiste en pantalla y desde allá yo hablé. Pero la verdad es que es fascinante hablar contigo. Cuéntame cómo nació el Instituto 512. Yo recuerdo algo de dónde salen los números, pero yo no me acuerdo exactamente. Me gustaría que la audiencia supiera cómo llegó el nombre Instituto 512. Porque me han dicho, ¿pueden ir aquí? ¿Usted conoce al Instituto 512? ¿Usted conoce a Ángel Español? Yo conozco a Ernesto, lo conozco a todos. 512, yo no sé. ¿Por qué? Vamos a contarle. Mire, primero, empezando en cómo surge esta idea. Yo siempre digo, y todo el que me conoce lo sabe, que el lograr tener el Instituto 512 es como un sueño hecho realidad. Y yo creo que es importante para las personas apasionadas poder soñar
y vivir el cumplimiento de los sueños. Y luego de que uno ve el sueño hecho realidad, ahí es que viene la tarea, porque uno dice, bueno, tengo que ser consecuente con el regalo de haber obtenido el sueño. Yo siempre, desde que empecé en la carrera, yo soñaba con lograr tener la oportunidad de tener espacios para formar a los docentes. Para mí, la profesión más digna y más importante de absolutamente todas. Sin embargo, uno queriendo llegar a todos los niños, un niño a la vez, hay que ser consciente de que la forma de llegar a todos los niños es a través de los maestros y las maestras. Y ese sueño del Instituto 512 tiene mucho tiempo. Yo inicié esta labor en el 2011 en Inicia Educación. Trabajábamos un grupito pequeño de personas maravillosas. Yo decía, somos pocos, pero nuestros corazones son muy grandes. Y veníamos soñando cómo poder ayudar a la educación. La única educadora era yo en ese pequeño equipo. Y yo siempre estaba obsesionada con que era a través de los maestros. Tuve la oportunidad de diseñar, desarrollar y darle seguimiento a varios proyectos en el marco de Inicia Educación, hasta un punto en el 2019, donde el departamento que yo dirigía, vamos a decir que tenía muchos proyectos y tenía también mucha mirada de otras personas que querían involucrarse, de otras personas que querían aportar económicamente, y nosotros teníamos muchas ganas de llegar a más maestros, y en el marco y estructura que estábamos no era posible crecer, y ahí se tomó la decisión estratégica de independizar el instituto. Desde el 2019 somos una institución debidamente constituida en República Dominicana, que tengo el honor de estar a la cabeza, pero ahora sí somos un grupo grande de personas impresionantes, cada uno experto en sus áreas. Son unos genios y nos complementamos y muy bien. Todo. Somos medianos y jóvenes, los jóvenes son más. A ti te pongo entre los jóvenes, pero más joven que tú. Sí, son más la jóvenes mayoría, que yo, hay mayoría, y son brillantes y además son muy apasionados. Tal vez el factor, muy bien formados, pero el factor hay común, muchos que están formados especialidades fuera del país, ¿verdad? Correcto, incluso algunos egresados de la beca de Inicia Educación son parte de nuestro equipo, y la verdad es que el factor común es lo apasionados que somos todos, y eso trae y arrastra el compromiso por obligación. En el Instituto 512, yo voy a hacer la historia muy rápida porque el nombre es una pregunta constante. Cuando trabajaba en Inicia Educación había un proyecto que se nos estaba saliendo de las manos. Siempre hemos sido muy humildes, de hecho la humildad es un valor que teníamos en Inicia Educación y que nos llevamos al Instituto 512. Creo que para aportar lo que aportamos hay que ser humildes, porque hay que estar dispuesto a equivocarse y a aprender todos, los unos y los otros. Como yo le decía antes, yo voy a una escuela y aprendo mucho más de lo que llevo. Y entonces ese proyecto no estaba tan bien y nos pusimos a hacer mucho ejercicio de cómo es que de verdad un profesor podía transformarse en su proceso de aprendizaje a lo largo de la vida, ya no la carrera como tal, sino luego que tú tienes el título, cómo tú sigues formándote para tú llamarte que tú eres un maestro de calidad, extraordinario. Y comprometido, entregado, todas esas características, doña Jackie, que usted sabe que tiene que tener un maestro por obligación, que eso es innegociable. Y el primer gran borrador que hice daba 512 horas entre lectura, conversación, tutoría. Claro que tú me mencionaste algo de eso. Y empezamos a llamarle así como internamente, el equipo que estábamos, Antonio, lo presentábamos y hablábamos de 512 internamente para llamarle 512 de horas alguna manera a nuestro invento. 512 horas de 512 trabajo. horas de trabajo para convertirse en un maestro extraordinario. Claro que en la conversación iba y venía, y en un segundo ejercicio, yo soy maestra, estaba acompañada de un ingeniero, yo nunca calculaba las horas, pero el ingeniero lo primero que hacía era calcular, y la segunda vez que hicimos los ajustes y llevé la propuesta, daba 512 por casualidad. Dios sabe que fue por casualidad, y se quedó así. Cuando decidimos independizar el instituto, sentamos a la mesa a los mejores creativos de nuestro país, le hicimos la historia y le pedimos que nos trajeran una propuesta de un nombre para el instituto, porque 512 era nuestra jerga interna. Todos se devolvieron con propuestas impresionantes, pero todos nos dijeron, no hay un mejor nombre que el que tiene consigo una historia. Y decidimos todos, de manera unánime, dejarle Instituto 512 al instituto. Claro, le hemos dado sentido. Es una marca en Hoy educación. es una marca que cuidamos mucho,
Cuidar mucho significa que trabajamos mucho 24/7 y que estamos disponibles y estamos cercanos a la comunidad educativa y respondemos las inquietudes de la comunidad educativa sin dejar la mirada al marco regional al que pertenecemos, porque si algo fue una obsesión desde el día 1, que yo dije, aquí se van a formar maestros para toda la vida. La formación no se termina nunca. Usted sabe que el día que terminamos de aprender es el día que morimos. Ahora yo dije, aquí se va a formar un maestro como se convoca a un abogado o a un médico, con la misma calidad, con la misma dignidad y con el mismo respeto a su tiempo. Y creo que un factor distintivo del Instituto 512, cuando los maestros vienen, usted dijo que van 1.500 y no se quieren ir, nos da el domingo y no se quieren ir porque es calidad, porque es compartir, porque es escucha. El maestro que sale de una formación de 512 sale transformado y sale a implementar de manera práctica inmediatamente. Entonces, yo creo que ese es el distintivo. Nosotros nunca le hemos hecho perder tiempo a un maestro. Cuando usted va a una formación de 512, usted va a invertir su tiempo y a aprender algo que va a poder llevar para que su práctica sea incluso más eficiente. No, el maestro que va a nuestra formación no se siente recargado. Y hay otro factor importante, y es que nosotros estamos muy cerca del contexto, adentro de la escuela. Nosotros no traemos enlatados, nosotros lo que hacemos es ajustar a nuestra realidad las propuestas que ofrecemos a los maestros y sale de ellos. Como intervenciones. Y sale de ellos. Yo puedo saber que los maestros necesitan mejorar los procesos de lectura y escritura de los estudiantes, pero el detalle de lo que yo diseño me lo dan ellos. Porque como experta yo puedo tener las mejores reglas, las mejores tendencias, comprar los mejores libros y hasta traer a los mejores expertos, pero el que sabe lo que necesita está ahí, en la escuela, frente a la pizarra, con un grupo de 40, de 50 estudiantes. Y nosotros hemos ido logrando ofrecer eso a los maestros y a las maestras. Y la pena es que no nos caben más. Cuando vienen a las formaciones, ahora vamos a decir que guardando el respeto de la situación que pasamos con la pandemia y lo triste que fue, a nosotros nos resultó un impulso. Porque el día de hoy, aunque en el Congreso me caben 1.500 personas, yo tengo 8.000 personas conectadas, desde Jimaní hasta Higüey, y activos, usted lo ha visto en pantalla, claro. Y se juntan en la escuela. Yo no me he perdido ningún congreso tuyo. No se ha perdido ninguno. Y ellos hacen su mini congreso en la escuela y hacen la misma agenda, y eso nos ha permitido poder llegar a más personas. Y luego recibimos la retroalimentación, que doña Jackie, nosotros nos sentamos a revisar lo que quedó bien, lo que quedó mal. Tenemos la humildad de corregir lo que puede mejorar. Creo que por eso seguimos siendo una oferta interesante, porque nunca un error cometido se repite, cometemos nuevos errores. Dile a nuestra audiencia cuántas escuelas ustedes están trabajando. Nosotros ahora mismo estamos trabajando de manera directa con alrededor de 200 escuelas en el modelo Faro. La gente cree que ustedes cogestionan. No cogestionamos. Nosotros tenemos proyectos de intervención para la transformación y fortalecimiento de la escuela. Pero el ministerio les da libertad para trabajar esas intervenciones. Estamos bajo acuerdo firmado con el Ministerio de Educación. De hecho, nuestro comité de decisión del proyecto están la directora de primaria, la directora de inicial, la directora de secundaria y un técnico asignado de cada uno de los niveles. Trabajamos a nivel de los distritos y en todas las geografías nacionales. En las 18 regionales tenemos escuela. ¿Qué nos distingue? Nosotros no llevamos un diseño prefabricado a las escuelas. Nosotros sabemos lo que el ministerio tiene priorizado y nosotros acompañamos a las escuelas para fortalecer su capacidad de implementación de lo que el ministerio ha dejado como lineamiento. Entonces, ¿qué hace eso? Eficiencia. No duplicamos reportes de las escuelas. Los reportes oficiales del ministerio los revisamos y basado en los mismos reportes acompañamos a la escuela a, en primer lugar, su objetivo y obligación, reportar al ministerio y que esa misma información nos sirva para monitorear el proyecto. La escuela parte de su plan de mejora, que es un recurso del Ministerio de Educación. Entonces, el modelo de trabajo es, nosotros primero trabajamos con el equipo de gestión y diseñamos conjuntamente con el equipo de gestión su plan de mejora. Y con el plan de mejora se parte a partir de los resultados nacionales de esa escuela. Usamos los datos oficiales del Ministerio de Educación y acompañamos al equipo de gestión a poder diseñar su mejora continua y estamos ahí para ellos. Tenemos un modelo de cuadrantes y las escuelas
están agrupadas por su desempeño según las pruebas estandarizadas y de esa manera podemos diseñar de manera más acotada las intervenciones. En cada escuela está formado el director y su equipo de gestión y para las diferentes temáticas que abordamos siempre hay un docente líder. Mire, doña Yaque, la satisfacción más grande que nosotros tenemos es terminar un seminario y abrir grupos de WhatsApp donde tenemos miles de maestros conversando bajo una planificación que hacemos de fortalecimiento. Miles de maestros. Que dice que los maestros no están poniendo atención. Los maestros, si nosotros no le ponemos atención, nos exigen atención. Están empoderados, quieren, piden cosas. Y en ese grupo de WhatsApp, la semana siguiente de cada encuentro, los maestros envían evidencia de cómo implementaron inmediatamente lo aprendido. Eso da gusto. Si es de lectura, envían sus evidencias de los trabajos con los mismos niños. Si es del desarrollo socioemocional, que se trabajó mucho a partir de la pandemia, envían sus evidencias y nos están los maestros exigiendo y nos gusta que nos exijan. Y un factor que a mí me ha impresionado mucho, y tenemos esas escuelas como modelo de manera muy distintiva, y es que las escuelas a veces nos piden talleres a la medida en su territorio. Dicen, mira Ángela, adaptado a su situación. Dicen, nosotros salimos del seminario y aprendimos mucho, pero es que aquí en la escuela además pasa esto y esto que no se trató y nosotros le diseñamos un taller y nos movemos a la escuela y se da en la escuela el taller. Justo la semana pasada estábamos en un taller en una escuela en Pantoja. Cuando nos lo solicitan, bajo el marco del modelo, estamos. Yo le hablaba al principio de la visión de comunidad que tiene la escuela y este proyecto tiene un componente muy especial y es que tenemos 200 escuelas con intervención directa, pero esas escuelas están comprometidas a irradiar, por eso se llama Faro, porque la luz de la escuela que nosotros podemos atender de manera directa, para la cual tenemos financiamiento, tiene que llegar a las otras escuelas de la comunidad. Entonces, mire, yo convoco presencial a los de Faro, pero Faro tiene 2 escuelas vecinas. La misma escuela se moviliza y convoca virtual a las escuelas aledañas. Aún yo no tenga suficiente presupuesto para movilizarlos a todos, esas escuelas también aprenden. Entonces, de manera indirecta, nosotros estamos atendiendo alrededor de 3 escuelas por cada una de las 200 escuelas Faro. Y ellos mismos se comparten. Tenemos un caso en Constanza con 10 escuelas que ellas no solamente se comparten, sino que se juntan allá, nos mandan fotos. Hoy hubo un encuentro de las escuelas de la zona. ¿Y qué es lo que significa esto? Que una familia que tiene cupo en la escuela A y tiene cupo para sus otros hijos en la escuela B puede tener la tranquilidad de que en la zona la educación tiene la misma calidad, porque las escuelas se comunican y se apoyan unas con otras, se prestan material. Si un maestro viene aquí a una formación presencial, convoca maestros de la zona y replica el taller. Mire, doña Yaque, si usted quiere decir que los maestros de este país no están en la cosa, no deje que nadie le diga eso. Esos maestros dan gusto. De hecho, yo le voy a decir la verdad. Nosotros hemos conocido maestros en nuestro modelo Faro que yo hubiese querido que fueran maestros de mis hijas, que estudiaron en colegios privados de nuestro país. Maestros que pueden ir a cualquier país del mundo a enseñar las mejores prácticas de educar. Formados, muchos egresados de ISFODOSU, por supuesto, que no se cansan de aprender, que están buscando todo el tiempo cómo formarse, que tienen un proceso reflexivo importante, una característica fundamental del maestro, la reflexión, y que además cuando no sabe algo, busca la respuesta. Eso es lo que necesitan los niños de nuestro país. Ángela, yo he tenido aquí, voy a usar una palabra que el público entiende, he tenido pedagogas, y hemos hablado, y tú sabes que una de mis pasiones, de las 3 o 4 pasiones extraordinarias que siento en el corazón, es el tema de la lectoescritura, de la ausencia de capacidad del niño leer, entender y discurrir, razonar y discernir y tener un pensamiento crítico. Este material que tú me has enseñado, yo no lo conocía. Me dices que acaba de ser es muy producido. reciente, hace 2 semanas. Sí, el público puede verlo. Es una promoción de la cultura lectora, estrategias para crear una cultura lectora que inspira. Es la
gamificación como estrategia lectora, la innovación de la tecnología para fomentar la lectura, está la lectura en el hogar, la familia como aliada, de eso tenemos cosas muy importantes ya en nuestras manos, y el desarrollo del pensamiento crítico a través de la lectura. Estamos trabajando, y no tenemos tiempo para hablar de ello, pero sé que tú en las escuelas ustedes usan la metodología o siguen la metodología que está predominando en el ministerio, que es con base. También conocemos la metodología que desarrolló UNIBE con el financiamiento de la USAID, que se llamó Proyecto Leer, con mucho éxito. Hay otros modelos también. El tema es que en estos días yo me di cuenta de algo que me produjo una gran alegría. Llevábamos varios años que el Banco Mundial dice que en el sexto grado el 64% de los niños dominicanos no saben leer. Y el otro dice, no, que a los 12 años que no saben leer los niños dominicanos el 70%. Pues mira, en estos días yo vi que en el cuarto grado el 52% es que no lee. Eso es un avance, matemática o aritméticamente, eso es un avance. Y decía el otro día, hablando con Ansel, y una presentación, tuvimos 2 presentaciones con UNICEF. La primera fue que presentaron en qué consiste la metodología, y la segunda vez fue los resultados que se llevan. Ya Ansel me dijo que estamos en todas las escuelas, porque empezamos con creo que 1.500 escuelas, pero ya está en todas las escuelas. Entonces yo me pregunto, y le digo a la audiencia, ¿no son pasos positivos estos que estamos dando? No estoy defendiendo a nadie, ni tengo por qué defenderlo. Ni me va ni me viene en términos ni económicos, ni sociales, ni de reconocimiento, ni mucho menos. Pero tengo que ser honesta, tengo las evidencias en las manos. Eso que dice Ángela, cómo oyen a los maestros, cómo los escuchan y la respuesta es lo que ellos esperan y lo que ellos necesitan. Es algo que yo conocí en los Estados Unidos, aquí lo hemos dicho y no hemos conseguido. Ahora vamos a ver con el nuevo ministro cómo esto cala, porque mi hija, la educadora que está en Estados Unidos, doctora en educación, Carmen de Jesús, ella me ha hablado mucho de que ella no entiende por qué aquí al maestro no se le escucha. O sea, adoptamos políticas educativas, se toman ordenanzas, se discuten en el Consejo Nacional de Educación, pero hemos oído lo que dice el maestro, que es el que que es el que va a aplicar, que es el que va a hacer posible, que es el que va a entender y que va a hacer que el niño se empodere y entienda. Yo pasé una vergüenza muy grande en París el año antepasado, en la UNESCO. Brevemente, frente al jefe de la sección de primaria, inicial y primaria en París, con todo el imperio asiático, porque eran todos de Asia, y él era chino. Y hablando de la jornada extendida, que ahorita quiero que me diga algo de la jornada extendida, yo le dije, ay, señor doctor Fiao, se llamaba, yo tengo una preocupación con la jornada escolar extendida en República Dominicana, muy contento. Dentro de poco, la mayoría de las escuelas estarán, por no decir todas, en jornada extendida, pero me preocupa que no se está usando todo el tiempo. Y se me ocurre, y hace tiempo que lo vengo diciendo, que le pongamos más clases de matemáticas, de lengua española, de aquellas áreas que los pruebas nacionales e internacionales dan a conocer que hay debilidades. Y el chino brincó. Y yo, doña Jacqueline, no, doctora, no lo hagan. ¿Cómo que no lo hagamos? Dice, no le ponga más horas. Tienen que trabajar el currículo de manera que sea una vida escolar activa, que les interese, que lo disfruten, que le empodere. Pero no le ponga más horas de más maestros. Si tienen una hora diaria, que son 50 minutos, déjalo así. Digo, pero es que hay una deficiencia en el español y en matemáticas. Me dice, pero que usted le dé más horas no significa que van a aprender. Digo, ¿cómo así? Me dice, doña Jacqueline, un maestro en 50 minutos solo enseña durante 15 minutos. Y pensé en la neurociencia, que eso lo aprendí en la neurociencia. Lo que capta el cerebro de un niño o de un joven o de hasta un adulto es un span de tiempo, es un periodo pequeño
de a lo que tú estás expuesto. Y él me dijo, no, cambie el maestro, busque su maestro, que en 15 minutos ese niño va a estar y va a aprender la hora entera, pero en 15 minutos el niño va a entender el mensaje del conocimiento que el maestro transmite. Y tú le estás diciendo cómo lo están logrando. Y yo le pido a los que nos oyen, y ojalá que el ministro doctor Luis Miguel de Camps, que tenemos mucha esperanza de que continúen las políticas que se han avanzado y que se avance todavía más rápido con él, oiga, toma en cuenta que hay que escuchar al maestro. Él está viajando mucho por el país, eso me he enterado. He estado un par de veces con él, pero está viajando mucho. La semana que viene tengo una reunión con él. Pero la verdad es que si escuchamos más cuando vamos al aula, lo que pasa en el aula, no solamente al maestro, también al niño, porque el trabajo en equipo te hace pensar que el niño está empoderado, que el niño está interesado, que el niño está comprometido. Entonces me encanta oír que en tus 200 escuelas eso está pasando. ¿Cuántas son de jornada extendida? De jornada extendida alrededor del 70%. Un buen grupo de escuelas de jornada extendida con buenos programas, no tan llenos como usted dice, pero por la misma razón. Me parece que, y lo digo, hemos analizado mucho esto, me parece que un motivador del niño o de la niña en un periodo de tiempo más corto hace que el aprendizaje se dé con más profundidad, definitivamente. Creo que va a seguir ampliándose la jornada escolar extendida. La preocupación de la jornada escolar extendida es cuando no tiene un diseño o no tiene la inversión de tiempo necesaria. Quiero solamente comentar brevemente, y a mí me llenó de esperanza el proceso, y no quiero dejar de decirlo, que cuando se hizo el levantamiento del Plan Horizonte, sí fueron escuchados todos los maestros, hubo una consulta a niños y niñas, hubo mesas técnicas y la consulta de los niños y las niñas, que tuvimos la suerte de poder colaborar desde el instituto, fue muy esperanzadora, porque es la forma de poder analizar desde todas las perspectivas y poder hacer propuestas. Lo que no podemos es quedarnos ahí, porque es que este mundo va cambiando demasiado rápido y las demandas de los niños y las niñas, así como las necesidades del contexto, cambian. El día de hoy son unas, en una semana son otras. Usted sabe que en educación los procesos son de rediseño constantemente. Y en la escuela, en el territorio escolar, es que pasan las cosas. Creo que el mejor insumo, el mejor referente que nosotros tenemos es el maestro, lo que diga el maestro, la experiencia del maestro, que es la información más actualizada, más que ChatGPT, doña Yaque. Lo que le digo al maestro en su práctica, eso va a estar más actualizado que absolutamente nada, y es el insumo que nos sirve para diseñar y para poder proponer con calidad. Ángela, el tiempo es fatal en televisión, pero yo sé que tú vas a venir claro en 2 o que 3 sí, meses, con mucho gusto. Y la verdad es que es fascinante. Hay 2 cosas que quiero decir al público que yo conozco de Ángela. La primera es que ella no tiene reparo con la edad de los que estamos en educación. Y digo que no tiene reparo porque, por ejemplo, en mi caso, y no estoy alardeando con ello, yo he recibido como 4 reconocimientos tuyos, o 5 reconocimientos. Que se lo merece. No sé si es merecer o no, yo creo que puede presentarse un modelo de que la gente vea que uno puede tener éxito, y que el éxito que fueron mis alumnos, o que lo que son los maestros que yo estoy entrenando, sean mejores. Claro. Que estén conduciéndose a una mejor vida, que el bienestar se le esté garantizando a través de lo que aprenden. Y yo creo, al igual que tú, que el premiar es una manera de estimular, de promover el interés, etcétera, porque a ti te gusta mucho premiar igual para mí. Yo he diseñado 16, 18 premios en este país, y ahora con el premio PRECE, fui la primera presidente, pero solamente una vez fui presidente del premio a la calidad educativa, PRECE. El hermano Pedro tuvo en el segundo premio, y la verdad es que en el jurado, ¿tú estás en el jurado? No estoy. Me encantaría estar, sí, claro que sí. Pero yo quiero que el jurado entienda, bueno, no es que quiero que entienda, que yo sé que lo va a entender, cómo cuando evaluamos tenemos que darle participación a la voz del maestro, porque a la larga o a la corta
yo no estoy en el aula, ni tú tampoco, ni está la viceministra, ni está el ministro, ni está el director. El que está en el aula es el maestro. Entonces, en la próxima ocasión tenemos mucho que hablar. Seguramente. Pero por hoy, en este lindísimo domingo, coloquios con la doctora Jacqueline Malagón, se vanagloria de que hoy le hemos presentado a ustedes un modelo que les dice que vamos avanzando, que tengan confianza, que tengan la tolerancia en el tiempo, porque educar toma tiempo. Y esta maestra les dice que educar es enseñar a vivir mejor. Gracias, Ángela. Gracias a usted por la invitación, encantadísima. Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón.